y desde Biblos emprendemos el regreso hacia Beirut. Lo primero que vamos a visitar es el Museo Nacional, que tiene una colección no muy grande, pero muy valiosa. Aunque su estructura sufrió daños importantes durante la guerra, sus piezas pudieron ponerse a salvo gracias a la labor de sus empleados, que las embalaron e incluso recubrieron por una especie de grandes sarcófagos de cemento. Y ya estamos frente al museo, que fue construido de piedra caliza ocre libanés en estilo egipcio. Las colecciones están divididas en 7 períodos: prehistoria, edad de bronce, edad de hierro, helenístico, romano, bizantino y la época después de la conquista árabe. Entonces la época romana. A la entrada tenemos un hermoso mosaico traído de Biblos. Se llama el mosaico de los 7 hombres sabios. Estaba en el comedor de una casa de un noble romano. En el centro, la diosa griega de la sabiduría. Arriba vemos a Sócrates, cuyo nombre está escrito en griego. Y alrededor, 7 hombres sabios. A la derecha de la escalera tenemos la diosa romana de la salud, Igea. Y la estatua romana de la izquierda no se sabe a quién representa, pero fue encontrada aquí en la ciudad de Beirut. Como vemos, se exponen piezas muy valiosas y espectaculares, con esculturas de buen tamaño y bellísimos mausoleos. A la derecha del vestíbulo nos encontramos con 2 de las mejores piezas del museo. Son 2 grandes sarcófagos de Tiro. Estos sarcófagos tienen relieves que muestran la leyenda de Aquiles, cuando Príamo, el rey de Troya, se postra ante el héroe de los griegos para que le devuelva el cadáver de su hijo Héctor, al que acaba de matar en duelo. Sobre los sarcófagos se inclinan las figuras de un hombre y una mujer, presumiblemente 2 notables de Tiro, enterrados en estas tumbas magníficas de mármol. Y el otro allá tiene niños. Hay niños abajo tocando música, bailando. Entonces se llama el sarcófago de los amores borrachos. Otro a la izquierda, que otra guerra entre griegos. Vamos a ver más de la época romana. Volvemos al sector de la derecha del hall y aquí nos encontramos con 2 mosaicos. Este es el rapto de Europa del siglo III y hallado en Biblos. El rapto de Europa, la leyenda cuenta que Europa era una princesa de Tiro muy linda. Zeus, el dios de los griegos, se enamoró de ella. Entonces se transformó en un toro, la raptó y se fue a la isla de Creta. Cadmus, su hermano, se fue a buscarla, pero no la encontró. Se quedó en Grecia. Fundó una ciudad, Tebas. Enseñó a los griegos el alfabeto fonético de los fenicios. Por eso lo muestran siempre con una tableta, el alfabeto, los caracteres, y lo llaman el primer maestro de la historia. Los griegos usaron el mismo alfabeto fenicio, pero lo desarrollaron. Y es el alfabeto que ahora estamos usando. Tenía como cuna el alfabeto fenicio de aquí. Este que vemos ahora es un capitel proveniente de Sidón. Muy diferente de los capiteles romanos que vimos ayer, con hojas de acanto y todo. Miren, este tiene cabezas de toros. Y este es el otro mosaico romano encontrado ahora en Baalbek, que tiene inscripciones griegas y son escenas del nacimiento y de la vida de Alejandro Magno en el siglo IV.
Aquí tenemos unas maravillosas esculturas de los bebés fenicios de Edgemont, unos niños gorditos que al parecer fueron reproducidos en mármol con clara influencia helenística, para agradecer a los dioses su buena salud o su curación en Edgemont, Sidón, en el siglo V a.C. Estatuas, no sabemos de quién son todas. Y esta es la cabeza del emperador romano Septimio Severo. Enterraban en sarcófagos, en ánforas, en nichos. Enterraban en nichos, en cavidades funerarias en la tierra. Aquí tenemos lo que llamamos estelas funerarias, que son piedras conmemorativas, o sea, que conmemoran a los difuntos. Una piedra aquí, otra allá, misma época, pero muy distintas, porque todo depende del material, de la familia. Una maqueta única en el mundo, y es la maqueta del Teatro de Balbe. Había el Teatro de Balbe que piensan que está debajo de un hotel antiguo. Todavía no lo han sacado. Izquierda que representa a otro emperador, que es el emperador Adrián. Un fresco de la época romana. Pero estas son de la época griega, las dos. Pero lo bonito aquí es que tienen colores. Entonces, pinturas, colores, inscripciones también, pero los colores que son muy importantes aquí. Este texto encontrado dice: la envidia se come el corazón y los ojos de la persona que la siente. Esta otra maqueta es de un templo que se parece al templo de Baco que ya visitamos. Las mismas escaleras, el cuarto utilizado como depósito y la parte superior donde se encontraba el altar de los sacrificios. En la parte posterior podemos ver que realizaron hasta los túneles que se encontraban debajo del templo. Este, que parece la base de una columna, es un altar de sacrificios. Vemos la representación de distintos tipos de tronos. La parte principal del trono, la parte sagrada, era la piedra en el medio del trono. La piedra representando la divinidad. Por eso la llamamos el Betil. Il o él es el Dios, la casa del Dios, la casa de la divinidad. Estas son diferentes estelas funerarias. Muchas piezas con una influencia egipcia muy bien marcada, miren. Todo esto casi fue encontrado en biblos, por las relaciones comerciales, por el intercambio, el trueque. En biblos podemos encontrar mucha influencia egipcia. Los fenicios inventaron el trueque. Y también otra influencia egipcia, pero encontradas en el sur del Líbano. Aquí tenemos un sencillo sarcófago fenicio. Fue encontrado en biblos, en las tumbas reales de biblos, de mármol, pero muy sencillo. Este no tiene nada, salvo una inscripción. De derecha a izquierda, duermo. En este sarcófago está describiendo cómo está enterrado. Un capitel persa con también cabezas de toros, con la base de la columna, porque siempre tenemos la base, el fuste y el capitel. Miren allí, podemos tener una idea cómo era. Entonces la base grande venía la columna y el capitel por encima. Otros tipos de sarcófagos con esculturas en las tapas.
Tenemos ahora un sarcófago romano que es de piedra caliza, no de mármol, y fue encontrado en las tumbas reales de los reyes de Biblos. Adentro está enterrado el rey Ahiram de Biblos hace 3000 años, en el siglo X a.C. Hay que diferenciarlo del rey Hiram, que era de Tiro, y que figura en el Antiguo Testamento cuando envía madera de cedro para construir el templo de Salomón. En la decoración tenemos al rey en su trono, donde vemos la influencia egipcia. Está representado un cisne y el rey lleva en su mano una flor de loto, otra influencia egipcia, pero la flor está caída, significa la muerte. Arriba tenemos otras flores de loto también caídas, pero unas están cerradas y otras abiertas alternadamente, lo que indica el ciclo de la vida y la muerte con la reencarnación. Y delante del rey, una procesión que viene a traerles ofrendas. Vemos que los pies del rey están en el aire por encima del de los vivos, porque él ya se fue. Este sarcófago está considerado una pieza maestra del museo, debido a la inscripción fenicia que tiene en el borde de la tapa. Es una maldición que el hijo de Ahiram escribió para su padre, a los efectos de asustar a los que quisieran saquear la tumba. En la pared otra representación con influencia egipcia. Y por último vemos otro tipo de capitel. Cuando iniciamos la visita del museo, hablamos de los daños sufridos producto de la guerra. Ahora veremos un video que nos muestra la forma en que los empleados protegieron y salvaron las piezas del museo.
Al salir del museo nos dirigimos al centro y pasamos frente a algunos de los edificios que permanecen dañados debido a los bombardeos israelíes durante 8 semanas con toda clase de proyectiles, incluidas bombas de racimo, durante el recrudecimiento de las hostilidades contra Hezbollah. Allá alcanzamos a distinguir el edificio de las Naciones Unidas. Recordemos que Beirut es una de las sedes de las Naciones Unidas en la zona. Aquí tenemos el Palacio de Gobierno y este el edificio de las Naciones Unidas. El edificio del Palacio de Gobierno fue un cuartel de los soldados otomanos desde el siglo XIX. Después se transformó en un palacio del gobierno otomano y hoy es el Palacio de Gobierno del Líbano. Al lado, más atrás, vemos una iglesia cristiana. La estatua del primer ministro de 1946, el año de la independencia. Continuamos a pie por la calle de los Bancos. Pasamos frente a los restos de los baños romanos. Estos baños se descubrieron en 1968, pero no se excavaron hasta 1995. A lo lejos vemos la iglesia de los capuchinos. Continuamos recorriendo el centro y ya estamos llegando a la Plaza de l'Étoile. Fue construida por los franceses en la década de 1920. Se llama Plaza de la Estrella, ya que las calles salen de la plaza formando una estrella, como la Plaza de l'Étoile de París. En el medio, la Torre del Reloj, que fue ofrecida por Miguel Avers, un paisano libanés de México, en el año 1933. La Catedral Greco-Ortodoxa de San Jorge fue construida en 1767. Fue la más antigua en funcionamiento hasta la Guerra Civil. Lamentablemente, las decoraciones de las paredes se perdieron en la guerra. Y aquella es la Catedral Greco-Católica de San Elías, que se remonta a mediados del siglo XIX. Nos dirigimos ahora hacia la Gran Mezquita, que distinguimos allá a lo lejos. Pasamos al lado de la iglesia ortodoxa. Fue construida en el siglo XVIII, pero abajo encontraron restos de otras construcciones, de otras iglesias, otros niveles. Restauraron los niveles abajo. Continuamos hacia la mezquita Al-Amir. Pasamos por el lateral de la Catedral Ortodoxa de San Jorge. Y allá vemos la mezquita Al-Amir. Es la gran mezquita de estilo neo-otomano. Está sobre el cardo máximo. Es de color beige, cúpula celeste, y es la única que tiene 4 minaretes. También es conocida como la mezquita de Hariri, ya que fue financiada por el mandatario asesinado Rafid Hariri, cuya tumba y la de sus 7 guardaespaldas muertos en el atentado del 2005 la podemos ver allá atrás en un pabellón instalado junto a la mezquita. Y sobre el cardo máximo, en el otro costado de la mezquita, tenemos la Catedral Maronita de San Jorge de 1888 de estilo neoclásico.
El conjunto se encuentra en uno de los escasos yacimientos arqueológicos de la ciudad. El recinto está a nivel inferior del suelo y puede apreciarse también desde las terrazas. Lo que más se destaca son las 5 columnas halladas en 1963 y donde al parecer se encontraba la columnata de la Veritas Romana. Se dice que Beirut es la madre de las universidades de leyes, por lo tanto se cree que aquí se pudo haber desarrollado parte del derecho romano. Continuamos rumbo a la entrada de la Gran Mezquita. Originariamente la Gran Mezquita era la iglesia de San Juan, de 1113 al 1150. Los mamelucos la transformaron en el 1291 en una gran mezquita de la ciudad, y la historia cuenta que la iglesia de los Cruzados fue construida sobre las ruinas de una iglesia bizantina y esta, a su vez, sobre los escombros de un templo antiguo. Como no tenemos tiempo para visitarla, optamos para hacer una toma desde afuera y sobre todo para poder filmar la fabulosa araña que cuelga sobre la sala de oraciones. Estamos ahora en la Plaza de los Mártires, con el monumento que recuerda a quienes lucharon por la libertad del Líbano y fueron ahorcados por los otomanos el 6 de mayo de 1916. Antes de este monumento hubo otro del escultor Youssef Houayek, con 2 mujeres, una musulmana y otra cristiana. Aquí conviven sin dificultad las distintas religiones. No hay que olvidar que el gobierno libanés se compone siempre, el primer ministro es musulmán sunita, el presidente del parlamento es chiita y el presidente de la república un católico maronita. Esta fue en su origen una iglesia de los Cruzados, erigida en el siglo XII, de estilo románico, como se puede apreciar en el ábside. Luego fue transformada en esta bellísima mezquita, la mezquita Jalomari. En este lugar fue asesinado el 14 de febrero de 2005 por la explosión de un coche bomba Rafik Hariri. Fue un hombre de negocios, magnate y político libanés, nacido en Sidón el 1 de noviembre de 1944. Fue primer ministro del Líbano en 2 ocasiones, de 1992 al 98 y de 2000 al 2004. En primera instancia fueron acusados los servicios secretos sirios, luego fueron desmentidos y nunca se supo quién realizó el atentado. Regresamos a nuestro hotel y así damos por terminada nuestra visita a Jordania, Siria y el Líbano. Y nos despedimos de nuestros amigos. En el día de mañana Rosa regresa a Río de Janeiro, Brasil. Gonzalo visita la antigua ciudad de Tiro antes de regresar a Rosario. Y nosotros emprendemos el regreso, previa escala entre Viso, Italia y la ciudad de París, antes de retornar a la Argentina.